Buenos días, estimados Viviana, Julio y Rafael. Quiero darles entonces una pequeña introducción al análisis de la pregunta que ustedes están resolviendo para su final, que es cómo ha sido el nivel de empleabilidad en el mundo, de acuerdo al nivel de actividad, agricultura, construcción, educación, salud, manufactura y transporte en los continentes de América, Europa, Asia y África en el tiempo y bajo diferentes rangos de edad. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar las variables y esas variables son las únicas con las cuales nosotros vamos a trabajar. La primera es el nivel de empleabilidad en el mundo, la segunda es el tipo de actividad, pero ahí debemos colapsar las variables para que nos queden solamente esos niveles de ahí: agricultura, construcción, salud, manufactura y transporte. Y por último, continentes. La clave del continente es identificar los países relacionados con los continentes y crear una nueva columna, una nueva variable que se llame continente, y de ahí se ponen los variables. Vamos entonces a hacer un ejemplo, yo les indico para que ustedes puedan hacer el análisis. Por ejemplo, aquí yo ya creé en la columna B, creé la variable continente. Entonces yo, por ejemplo, voy a buscar algunos de Latinoamérica o de América. Entonces, por ejemplo, Argentina, en este caso tengo Brasil, en este caso tengo Bolivia, ¿sí? Tengo Colombia, Costa Rica, Ecuador, ¿sí? El Salvador, bueno, y así de manera, digamos, de esa manera es que nosotros, Colombia no está, parece, ¿cierto? No está Colombia. Entonces, de esa manera, ahí hay que seleccionar todos los países de América, ponemos aceptar, o de Latinoamérica, ¿cierto? Y aquí pongo, por ejemplo, Latinoamérica. Y de ahí, entonces, selecciono todos esos países y les doy Latinoamérica. Igualmente, hay que hacerlo con todos los países, digámoslo así, de Europa, igualmente hacerlo con todos los países de Asia y con todos los países de África, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahí, es de alguna manera una recategorización de las variables, ¿sí? Y de esa manera entonces vamos a tener ya no por país, la base de datos no va a estar por país, sino en cada uno de los continentes con los cuales estamos trabajando. ¿Listo? Perfecto. Eso es lo primero. Lo segundo, entonces nosotros teníamos acá, en este tema de la industria, unas tipologías de industria que de alguna manera están relacionadas con muchas de las variantes que pueden existir. Entonces, en este caso, nosotros en nuestra pregunta de investigación tenemos agricultura, construcción, educación. Voy a seleccionar agricultura, ¿cierto? Entonces, aquí en industria, lo que yo hago es que quito el filtro y busco agricultura. Agricultura, 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 agricultura. Le doy a aceptar y estas que están acá, miren que en la columna G creé una que se llama industria. Entonces le voy a poner agricultura. Solamente, perdón. Aquí en tipo de industria, en la columna H, creé uno que se llama tipo de industria y ahí le voy a poner agricultura, ¿cierto? Y en agricultura, entonces simplemente le doy doble clic y ya todos los que estén con agricultura se me fueron en agricultura. La otra área es manufactura, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Por ejemplo, construcción. Entonces, igualmente, selecciono acá, quito todos los filtros y me voy a construcción, míralo acá. Construction, 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 ¿cierto? Y de ahí, entonces le doy construcción. Listo. Y ahí lo que hago es nuevamente, aquí sí me toca es, un segundo, construcción, y de ahí sí lo que debo hacer es todos los campos relacionados con construcción, ahí lo pongo, ¿sí? Y ahí ya me quedan todos los campos construcción. Aquí en record type esa variable no la necesito, entonces la elimino, ¿cierto? El reliability tampoco entonces la elimino, ¿cierto? Este es el source year, este tampoco la necesito, la variable que me interesa aquí es año, listo, perfecto. Este que está acá tampoco lo necesito, el value footnotes, ¿cierto? Tipo de industria. Y en este caso ya tendría acá el valor, efectivamente este sería entonces la empleabilidad, listo. Entonces observen que ya tendría cuáles son las variables que yo voy a cruzar.
mi variable de respuesta es la empleabilidad, ¿cierto? Que creo que es el número de personas empleadas por cada 100.000 habitantes, ¿sí? Y aquí es el sexo, ¿cierto? Entonces observe sexo, tiene la categoría both sex, female and male. Yo les recomiendo que no trabajemos, both sex es como una variable control, entonces siempre mi análisis va a estar comparado con ambos sexos, ¿cierto? O yo voy a comparar masculino con femenino. Both sex es la suma de masculino y femenino, para que lo tengamos nosotros en cuenta, ¿cierto? Aquí está el año, el área, ¿cierto? El área pues es del total, el área no nos interesa, ¿cierto? Entonces también la eliminamos porque no es una variable de nuestro interés, ¿cierto? Aquí tenemos el continente, aquí tenemos el año, ¿cierto? O el periodo. Si lo va a hacer en R y el country area simplemente lo utilizo para los continentes. De esa manera yo ya puedo empezar a hacer análisis que me relacionen, por ejemplo, continente con empleabilidad. ¿Cómo lo hago? Con una tabla descriptiva, con un análisis de cajas y bigotes, con un análisis de medias, ¿cierto? Lo puedo programar utilizando Plot, utilizando cualquier aplicativo de R, de Python también, porque lo puedo implementar en Python. Algunos veo que me lo están haciendo en Anaconda. A mí no me importa la plataforma, me importa es el análisis, siempre buscando la respuesta a esta pregunta: ¿cómo ha sido el nivel de empleabilidad? ¿Qué es lo que yo espero? Yo espero líneas de tiempo, yo espero diagramas de cajas y bigotes comparando cada uno de los continentes, yo espero también tablas descriptivas, que también puede ser una de las opciones, yo espero gráficos de tablas, que también me interesa mucho. Siempre, la clave aquí es que la variable de respuesta siempre tiene que estar como un eje Y, que es la empleabilidad que ustedes la tienen ahí. Listo, espero que con esto haya podido solucionar las preguntas que ustedes me hicieron. Y de alguna manera el tema de la comparación es fundamental para saber de alguna manera qué continente tiene mayor empleabilidad, para saber en el tiempo cuál ha sido el año de mayor empleabilidad, cuál el de menor empleabilidad. Nos interesa también en respecto a la edad, cómo ha sido la empleabilidad en el mundo, en el tiempo, etcétera. O sea, líneas de tiempo que nos permitan comparar esos niveles de todas esas variables es lo que nosotros necesitamos para poder hacer ese análisis. Espero que haya podido solucionar sus preguntas y yo les recomiendo que en la medida que vayan avanzando, si ustedes consideran, me envían, si lo van haciendo en un link en R Markdown o sobre todo porque no voy a tener acceso mucho al computador, pero si es un R Markdown, el link, o es el Google Colab, el link, o en Data Studio, pues que es Looker Studio, el link, etcétera, y yo les voy ayudando a validar la información. Mucha suerte, muchachos, y recuerden que la entrega es para el 26.